Muy buenas tardes, queridos amigos. A nombre del Colegio Jalisco, les agradezco mucho la atención y su buena voluntad para presenciar esta presentación del número 123 de la revista Estudios Jaliscienses que edita el Colegio de Jalisco y que se ha dedicado a epidemias. Es un número coordinado por el doctor Alejandro Quesada Figueroa, en el cual han participado 5 acuciosos investigadores de distintas dependencias. En esta tarde, con sus participantes de este número de la revista, el doctor Celso Cerda, de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y la doctora Lilia Oliver, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, y además representando a los autores de los artículos, el doctor Alejandro Quesada Figueroa. Entonces, sin más trámites, voy a dar a ustedes unos breves datos del doctor Celso Cerda, quien hará los primeros comentarios y que es muy conocido en nuestra comunidad. El doctor Cerda González es médico, cirujano y partero, especialista en cirugía general, tiene una maestría en gerencia de servicios de salud, es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística desde 1985. Además, el doctor tiene una visión y una gran sapiencia en conocimientos de astronomía y es miembro además de la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco. Y esta tarde nos honra con los comentarios sobre este número de la revista Estudios Jaliscienses dedicado a epidemias. Doctor, tiene la palabra y muy agradecida por su participación. Muchas gracias, doctora Angélica. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes en esta reunión virtual y quiero agradecer primeramente a usted por la invitación y me siento muy honrado de compartir con estos doctoras tan importantes en la vida académica y cultural del estado de Jalisco. Me dio mucho entusiasmo, lo hice con bastante gusto el revisar esta revista que acaban de editar y voy a externarles un punto de vista muy personal. No soy el especialista para dar opiniones pormenorizadas de los trabajos. Sin embargo, todos me parecieron de excelente calidad. Realmente para mí, este tipo de publicaciones en donde se pone de manifiesto, por una parte, la investigación de cada uno de los que aquí participaron, su gran valor, y por otra, como un conjunto que proporciona elementos fundamentales para otro tipo de investigaciones. Son verdaderamente los elementos de base para el avance de la ciencia. En lo personal, veo que la revista abarca situaciones que no son únicamente locales, sino son de la región y, ¿por qué no?, de parte de la República Mexicana. Y esto es muy importante porque desde el punto de vista de un historiador que tiene a su cargo ver el conjunto, también es importante los detalles. Y aquí me viene a la mente el concepto de microhistoria, que en este volumen se aplica perfectamente en la parte correspondiente al estudio del barrio del Santuario de Guadalupe. Voy a permitirme complementar este breve comentario de la revista mediante imágenes que espero sean de su agrado. Por favor, confirmen si tienen a la vista la imagen completa. Sí, sí se ve. Sí, está completa. Sí se puede ver, doctor. Correcto. Aquí estoy haciendo un resumen
un resumen en forma de cuadro sinóptico de los capítulos de esta revista, la revista 123, editada por Estudios Jaliscienses del Colegio de Jalisco, dedicada, como su nombre lo indica, a epidemias. Y pues no me gustaría usar este término, pero realmente esta revista cae, como dijeran por ahí, como anillo al dedo, para entender mejor la realidad que estamos viviendo. Y finalmente me dejó la impresión de que esto es un déjà vu de lo que estamos viviendo con lo que sucedió hace 200 años. Bien, quiero mencionar lo que para mí es una síntesis manejando algunos conceptos históricos. Bueno, epidemia. ¿Qué es una epidemia? Una epidemia es una enfermedad que se propaga rápidamente en una población determinada. Afecta simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo también muy específico. Bajo este concepto de definición de epidemia, ahí es donde nace propiamente una de las ciencias que en la actualidad tiene la mayor importancia, como es la epidemiología, la ciencia que se encarga precisamente de estudiar este tipo de problemas de salud, las epidemias. Y basta mencionar como un hecho histórico que en el siglo XIX, un investigador en su forma, John Snow, se le considera como el padre de la epidemiología moderna, ya que él realizó un estudio, fue el primer estudio realmente con bases científicas epidemiológicas de una de las grandes epidemias que hubo a nivel mundial en referencia al cólera. Esto sucedió en Londres allá por el año de 1854. Tomando como base la estructura de la revista, aquí he hecho un esquema histórico de los capítulos que la revista y los investigadores han formado como los capítulos centrales. Vean ustedes cómo cada uno de los autores le ha dado nombre a su investigación, iniciando con el extremo izquierdo, la viruela o Matrazahuatl en el obispado de Guadalajara. Un término pues muy especial, quizás desconocido para la mayoría, pero que se refiere pues a un problema muy grave de salud como sería la viruela. Luego, el siguiente autor nos habla sobre la viruela en la parroquia de Chapala, aquí a unos kilómetros de la ciudad. Vean ustedes el tiempo. A continuación, se trata verdaderamente de un estudio de microhistoria aplicado a la salud pública, azotes epidémicos en la feligresía del Santuario de Guadalupe. Yo aquí agrego al título que estos azotes epidémicos, estas enfermedades se refieren tanto al tifo, a la viruela, al sarampión y a otra serie de enfermedades que en conjunto se les consideró como fiebres. A continuación, ya en el siglo XIX, la epidemia de viruela en la parroquia de Encarnación, Jalisco, actualmente pues un municipio de los Altos de Jalisco, en que pues en su momento tuvo gran importancia la salud pública. Y finalmente, el último capítulo tiene que ver con la propagación e impacto demográfico del cólera morbus, precisamente en lo que es el área de Guadalajara, en el arzobispado de Guadalajara. Estos 5 estudios tienen en común denominador que las fuentes primarias fueron los registros que en su tiempo fueron los únicos que se tenían en relación a las personas que enfermaban y morían y que correspondían al ámbito religioso.
No había más. Así que la labor que hicieron de investigación de los autores, pues es realmente muy importante, es titánica, para, como les he mencionado, sacar una síntesis que servirá para posteriores investigaciones. Voy a mencionar de este pléyade de enfermedades únicamente dos, que en realidad son las más importantes. Evidentemente, la viruela. La viruela ha sido de las pandemias, de las enfermedades, históricamente hablando, de las de mayor importancia, tal vez la de mayor importancia en la historia de la humanidad. De lo que sabemos como registros es que esta enfermedad es una infección aguda sumamente letal, muy letal, y es causada por un virus. Por lo tanto, pues aquí sí que viene como anillo al dedo si la comparamos con la pandemia del SARS-CoV-2 actual que estamos padeciendo. El nombre de este virus, variola virus. El primer o los primeros registros que se tienen de esta enfermedad, la viruela, datan del año 10.000 antes de Cristo. Son los registros más antiguos y corresponden a regiones del mundo, del Asia Menor, de Egipto, de la India. Luego ya en la edad actual, en el año de 1520, Francisco Eguía se le considera el primer caso conocido en la Nueva España. ¿Quién era este personaje? Un esclavo de color que llegó infectado y rápidamente se propagó la enfermedad. En 1776, Edward Anthony Jenner descubre la vacuna antivariólica, un verdadero hito en la salud pública, en la historia de la medicina contemporánea. Realmente fue un descubrimiento increíble. En 1951, Victoria Prieto se le considera el último caso de viruela en México. Y es en el año de 1977 cuando a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud lo fija como el año en que aconteció el último caso reportado en el mundo de la viruela. Quiero mostrarles algunas imágenes que son pinturas, algunas realmente interesantes que me llamaron la atención. Bueno, primero es el retrato del autor de la vacuna, el descubridor de la vacuna antivariolosa, Edward Anthony Jenner. Como ven, vivió en el siglo XVII, XIX, XVIII y XIX. Él fue un médico inglés y dentro de lo que conocemos mediante la pinacoteca que hasta nosotros ha llegado, que son un verdadero tesoro historiográfico, tenemos aquí esta pintura que representa al científico Jenner realizando su primera vacunación en un infante de 8 años de nombre James Philip. Esto sucedió el 14 de mayo de 1796. Cuando vi esta imagen, me vino a la mente un hecho que me hizo recordar mi infancia. Y para aquellos que como un servidor compartimos nuestros primeros años allá por el lejano siglo pasado, en la segunda década, creo que más de los aquí presentes, más de algunos, espero que varios, si ustedes levantan la manga de su camisa del lado izquierdo, van a encontrarse con esta marca, que no es más que la evidencia de lo que vivimos como infantes, cuando en las escuelas o en los servicios de salud se nos vacunó contra la viruela. Esto ya no existe, porque desde el momento en que la patología se ha erradicado, pues ya no hay necesidad de hacer esto. Pero esta es una marca que nos distingue a nosotros, que ya somos pues del siglo pasado, para no decir de qué edad. Aquí tenemos otra imagen muy interesante de gran valía
pictórica, pero también histórica, donde el mismo personaje, Lenner, está aconsejando a una granja para que la familia del granjero pues sea vacunada. ¿Qué significa esto? Que en aquel tiempo, y como ha sucedido, y seguramente lo vamos a vivir, pues hay reticencia en las vacunas en general. Aquí tenemos lo que actualmente le diríamos un meme, y representa nada menos que lo que el artista se imaginó y la plasmó en esta caricatura, en donde se ve a Jenner vacunando a los pacientes, los cuales tenían el temor de que, ya que era una vacuna originada por algunos animales, pues iban a aparecer, les iban a aparecer apéndices vacunos. Y pues yo creo que todos hemos visto en más de algún de nuestras publicaciones de las redes sociales estos memes, algunos incluso en video, de lo que se significa ahora la vacunación contra el SARS-CoV-2. Bien, finalmente esta imagen es muy representativa, también referente a la viruela, ya que se refiere a una lucha que finalmente, aquí sí, los buenos ganaron a los malos, en donde los opuestos a la vacunación perdieron la batalla. Vean las imágenes simbólicas tan especiales, y estamos hablando que esto tiene ya casi 200 años de antigüedad. Pasamos a lo que es el cólera. El cólera es la otra gran pandemia que azotó y seguramente seguirá azotando a la humanidad. El cólera, a diferencia de la viruela, es producida por un microorganismo de mayor tamaño. Es una bacteria. Esta bacteria se le llama el Vibrio cholerae. Es una bacteria que tiene una forma muy particular, muy característica para ser identificada por los bacteriólogos. Las primeras descripciones de la enfermedad, no de la bacteria, sino de la enfermedad, se remontan hace más de 2000 años. Y los reportes, evidentemente, pues han correspondido a dos personajes que en la historia de la medicina tienen un lugar muy especial: Hipócrates y Galeno. Hipócrates, pues es el padre de la medicina. En 1503 apareció el primer caso reconocido de cólera en Europa. Pasaron casi 300 años hasta el año de 1833, cuando se identificaron los primeros casos en México, pero que fue tremendo. Fue para el año de 1854, cuando el personaje de Londres que ya les había mencionado, el padre de la epidemiología moderna, John Snow, demostró la relación que existe entre el consumo de una agua contaminada con materias fecales y la propagación del cólera. Y esto es una realidad. El artículo original de John Snow es un artículo clásico que todos los alumnos de medicina lo llevamos, lo estudiamos en los primeros años de la carrera. En 1884 le correspondió a otro personaje increíble de la historia de la medicina, Robert Koch, un microbiólogo que usó ya adelantos como lo fue el microscopio, el cual no fue el primero, pero sí el que dio a la comunidad científica la primera identificación realmente con bases bacteriológicas del organismo causal, el Vibrio cholerae. Y en 1991, esto es una noticia real, reaparecieron los primeros casos en la época moderna de cólera en México. Ahora sabemos que el cólera, pues es una enfermedad que, si sigue su secuencia natural, es mortal.
pero que identificando oportunamente nadie debería de sucumbir por el cólera, ya que se tienen los adelantos indispensables como es la hidratación por vía intravenosa y los antibióticos que van a atacar perfectamente bien al vibrio. Por lo tanto, ya en la época actual, los casos que se tuvieron, aunque hubo casos de fallecimientos, pues evidentemente no representó ningún problema como lo fue en el siglo antepasado. Aquí les tengo dos alegorías. La de la izquierda evidentemente se refiere a cómo se vivía en la Europa de aquel tiempo, cuando al no conocer del origen del cólera como una transmisión por microorganismos, pues nadie tenía cuidado. No existían las mínimas reglas de higiene, no había drenajes, no había agua potable. Aquí en México, en el siglo antepasado, pues era la regla, todavía en el siglo pasado, y lo más dramático que sigue habiendo localidades en México, en nuestro estado de Jalisco, muy seguramente en las proximidades de nuestra capital, que todavía se puede decir tienen condiciones muy inadecuadas de salubridad local. Y en la segunda de la derecha, pues se muestra lo que es la forma de ataque de la enfermedad del cólera, representada por vómitos y por diarreas. Diarreas bastante importantes, de gran volumen, que si no se tratan en cuestión de horas, llevan a la muerte del paciente. Y ya que estoy hablando aquí de pacientes, nada más como un dato histórico importante de reconocer, pues ¿quién de nosotros no conoce a uno de los próceres jaliscienses, el licenciado Mariano Otero? Una de las grandes avenidas pues lleva su nombre. ¿Por qué lo menciono? Mariano Otero fue víctima de la segunda epidemia del vibrio cólera que atacó a la República Mexicana en el siglo XIX y lo fulminó en pocas horas, terminando con la vida de Mariano Otero. El agente infeccioso atacaba a todos los sectores sociales en momentos en que se desconocía su origen y cómo combatirlo. Quiero terminar estas imágenes con lo que acertadamente en uno de los capítulos de la revista nos hacen referencia a lo que ha significado la idea del origen de las enfermedades, particularmente de las pestes, pero aquí entrarían otro tipo de desgracias como serían terremotos, lluvias, huracanes, en donde el origen, pues si no se conocía una causa evidente, pues todo era sobrenatural. Y por el mismo hecho de darle un origen sobrenatural, es lógico pensar en su momento cuál era el remedio. El remedio que también se recurría, pues si hablamos científicamente, pues a hechos paracientíficos. ¿Qué mejor ejemplo de uno de las imágenes más representativas de lo que representa, de lo que representó este hecho, el llamado Escudo de Armas de México, una litografía del año de 1743, donde se ve la mortandad provocada por el cólera, la viruela y todos los males de su momento. Pero qué bueno, no nos quedamos atrás. Aquí en Jalisco, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, que lo forman varios municipios, pero nos quedaremos con Zapopan y con Guadalajara, desde el año de 1734, precisamente motivado por estas pandemias, el gobierno eclesiástico y civil tomó como cartas en el asunto en recurrir a la imagen de la Virgen de Zapopan para hacerla, invitarla a que
llegar a Guadalajara para mitigar las pandemias, para mitigar la mortandad. Y pues las crónicas mencionan que esto funcionó. Prueba de ello es que por 300 años esta tradición ha seguido, sigue vigente y ahora ya se le considera un patrimonio inmaterial de la humanidad. Con esto quiero mostrarles un punto de vista muy personal de cómo vi, cómo aprecié y cómo me gustó la revista. Insisto, esta revista es para conocedores y es un punto de partida, es un ladrillo para llevar a cabo otras investigaciones como una fuente primaria de gran importancia. Yo la voy a aplicar en todo lo que a mí me gusta de microhistoria. Felicito a los autores y particularmente quiero darle un especial reconocimiento al doctor Alejandro, porque en su introducción a la revista toma en cuenta la realidad nacional que estamos viviendo. Felicidades, doctor Alejandro, por favor, lo mismo a los autores y felicidades y gracias por la invitación. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Celso Cerda, por esta magnífica exposición que nos abre los ojos sobre estas enfermedades que han azotado a la humanidad y que en esta revista se da cuenta las que han cundido entre poblaciones más cercanas de nuestra región. Ahora le cederé el uso de la voz a la doctora Lilia Oliver Sánchez. Es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara y desde entonces me honra con su amistad, de lo que me siento muy orgullosa. Es doctora en Historia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha desempeñado cargos en la Universidad de Guadalajara muy importantes, en la que ahora es justamente rectora del Centro Universitario de la Costa Sur con sede en Autlán. La doctora Oliver posee una gran trayectoria como historiadora y ha analizado las epidemias en Guadalajara, como la del cólera en 1833, con un libro que es un clásico en estudios, que se titula Un verano mortal, y también sobre instituciones tan importantes como el Hospital de Belén, desde el punto de vista social muy, muy interesante, que también considero que es un clásico de estos estudios. Agradezco la participación de la doctora Oliver, que sabiendo la carga de trabajo que tiene, muy amablemente aceptó hacer los comentarios sobre esta revista dedicado el número 23 justamente a epidemias. Doctora Oliver, muy agradecida por su participación, tiene la palabra. Muchísimas gracias y gracias, doctora Angélica, por su amable presentación. Es un gusto y un honor estar con todos ustedes en la presentación de la revista Estudios Jaliscienses, como lo han mencionado, en su número 123 que edita el Colegio de Jalisco. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Angélica Peregrina, colega y amiga de tantos años, como ella lo dijo. Yo me honro también que me preste su amistad. Y al mismo tiempo es editora de esta importante revista. Entonces agradezco mucho su amable invitación, doctora, y la felicito por dedicar este número monográfico de Estudios Jaliscienses al tema de las epidemias. Felicito también al coordinador de este número, doctor Alejandro Quesada Figueroa, y a cada uno de los autores que participan en él. Creo que no hace falta fundamentar la pertinencia del tema elegido para este número de la revista, en un momento en que la humanidad, los gobiernos y cada uno de nosotros en particular estamos viviendo y estamos siendo puestos a prueba por la pandemia de COVID-19, que como todos sabemos está causada por un coronavirus, el SARS-CoV-2, que apareció diciembre del 2019 en China, en Wuhan, y que hasta la fecha se ha cobrado casi 2,5 millones de personas en el mundo.
De entrada, este número monográfico lleva implícito el mensaje de la importancia que tiene conocer el pasado para no llegar al absurdo de pensar que en tiempos pretéritos pues no había estos problemas de epidemias. Es útil conocer los hechos históricos, no obstante que en repetidas ocasiones como humanidad somos muy malos aprendices. Bueno, los hallazgos y aportaciones de cada uno de los autores que componen este número de la revista, sin lugar a dudas, enriquecen la historia de las epidemias que han asolado a Guadalajara y a su región y profundicen en la reflexión sobre estos fenómenos, pandemias y epidemias, fenómenos que han acompañado a la humanidad desde el periodo paleolítico y, por desgracia, continuarán acompañándolos. Y me permito nada más hacer un comentario sobre, ya el doctor Celso Cerda explicó muy bien lo que es una epidemia, pero solamente quisiera agregar una cosa, que son fenómenos en extremo complejos, son multicausales, medioambientales y sociales, y hay que verlos en todas esas dimensiones, las pandemias y las epidemias. Como muy bien lo menciona el doctor Alejandro Quesada en la introducción, dentro de los estudios sociohistóricos, las epidemias han sido analizadas desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos. Me gustaría anotar o agregar que también desde otros campos del saber y desde diferentes disciplinas, como por ejemplo la historia de la medicina y dentro de ella la historia de los hospitales, y desde luego desde las ciencias médicas, dentro de estas, por supuesto, la epidemiología. Los trabajos que integran este número 123 de la revista Estudios Jaliscienses tienen en común que han sido abordados desde la demografía histórica, disciplina que tiene por objeto el estudio de fenómenos demográficos en el pasado, como la natalidad, la nupcialidad y la mortalidad, entre otros fenómenos. Desde esta temática, los estudiosos de la mortalidad llegaron a plantear el análisis demográfico y estadístico de esos fenómenos que causaban la subida brusca y grave de los niveles de la mortalidad en lapsos de tiempo cortos que podían ser de algunos meses o incluso de años, pues quizá como estamos viviendo ahora, ¿verdad? Con esta pandemia de COVID, y cuyas fuentes de información más importantes son los registros parroquiales, censos y padrones, entre otros. Para profundizar en el conocimiento de las epidemias que asolaron a la población de Guadalajara en el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX del estado de Jalisco, invito a todos los interesados a leer los trabajos que hoy presentamos, porque verdaderamente son lecturas muy importantes. Por mi parte, me permito comentar muy brevemente solo algunos de los más importantes aportaciones que hacen los autores, porque si quisiera hablar de todas sus aportaciones, bueno, ocuparía mucho tiempo. Las aportaciones que hace Alejandro Quesada en su trabajo titulado Viruela y Matlatzáhuatl en el Obispado de Guadalajara 1733-1738 son muy relevantes. Logra identificar la magnitud de las crisis de mortalidad causadas por ambas epidemias con la aplicación de metodologías muy sofisticadas como los índices de Dupacquier y de Pandali-Vivaci y el método inglés de reconstrucciones globales en demografía histórica. Uno de sus hallazgos más importantes es haber identificado que la epidemia del Matlatzáhuatl de 1736 a 39 afectó en mayor proporción a los pueblos neogallegos, a diferencia de un brote menor de viruela de 1733 que castigó más a la capital del reino, Guadalajara. El Matlatzáhuatl, en cambio, se ensañó en los pueblos. Quesada logró identificar crisis de mortalidad causadas por esta enfermedad en 33 parroquias del obispado y en 20 de ellas se encontró que se trató de crisis mayores, como por ejemplo Chapala, San Juan de los Lagos, Santa María de los Lagos, Colotlán, Sayula, Guadalupe y Cocula, por mencionar solo algunas. Alejandro hace un recuento de las diferentes maneras en que fue designada la enfermedad en los registros parroquiales del obispado y encontró que el más común fue el de tabardillo-tabardete, enfermedad que ha sido plenamente identificada por los estudiosos como tifo exantemático. Es decir, el Matlatzáhuatl equivale a tifo exantemático, es esa enfermedad. La palabra Matlatzáhuatl está compuesta de los términos matlat, red, y záhuatl, grano o pústula. La enfermedad tendría entre sus síntomas exteriores una red de granos azulosos en forma de red. De acuerdo con la mayor mortalidad que causó la enfermedad en los pueblos, muchos de ellos con poblaciones originarias, que me gusta más este término en vez de hablar de la raza india, resulta interesante, muchos de ellos con poblaciones originarias,
Resulta interesante la mención de Juan de Alarcón, párroco de Chapala, cuando se refiere a la enfermedad, es decir, al Matlatzáhuatl, como una enfermedad de los indios. Estoy entrecomillando, ese es lo que dice originalmente el documento, llamada vulgarmente Matlatzáhuatl, y que el doctor Quesada la rescata en su importante trabajo. Esta referencia textual que rescata el doctor Quesada me resulta en extremo valiosa. La connotación despectiva y discriminatoria hacia la manera en que la enfermedad es designada, por llamarla en náhuatl, Matlatzáhuatl, y el hecho de que la califique como una enfermedad de indios, me lleva a dejar planteada una pregunta abierta para futuras investigaciones. Aquí la planteo. El Matlatzáhuatl del 38 en el estado de Guadalajara, o en algunas otras partes de la Nueva España, mató en mayor proporción a la población originaria. A decir de Pérez Verdía, los pueblos y ranchos quedaron arrasados por esta epidemia. Es decir, sería muy, muy valioso si conjugando el trabajo de archivos parroquiales, registros parroquiales de mortalidad con padrones en donde a veces tienen la calidad, verdaderamente pudiéramos constatar que la enfermedad mató más a las poblaciones originarias. Bueno, el trabajo de Alejandro tiene también el mérito de hacer un rescate importante de información cualitativa sobre el tema. Por otra parte, además, otro mérito es que desde un abordaje demográfico-cultural hace referencia al hecho de que la epidemia que hizo comenzar con la romería de la Virgen de Zapopan en 1734 fue una epidemia de viruela, cuando la Virgen fue declarada patrona y abogada contra tempestades, rayos y epidemias. Quizá puede resultar un poco útil para poner en contexto el tema, mencionar que era común que durante las epidemias y calamidades se invocara a vírgenes y santos para solicitar su ayuda en momentos de tanto dolor y sufrimiento. Fue justamente durante la epidemia de Matlatzáhuatl de 1737 que en la Ciudad de México se pidió la intersección de la Virgen de Guadalupe y fue declarada entonces como patrona de la Ciudad de México y de toda la Nueva España, como menciona Josefina Muriel en su Historia de los Hospitales. Recordemos también, por ejemplo, que San Sebastián Mártir fue declarado protector contra la peste en la Europa de la Edad Media, o más cerca de nosotros, las festividades de la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, que se instituye a raíz de una epidemia de cólera de 1833. Y por último, les doy un ejemplo ya, es el último, es la devoción que existe en Comitán, Chiapas, a San Caralampio. Este es un santo y mártir griego que, según la tradición, salvó al pueblo de una epidemia de cólera y otra de viruela en el siglo XIX. Y por cierto que el año pasado lo sacaron en procesión y decía la nota para que librara Comitán de coronavirus, para que vean ustedes esa relación entre pasado y presente. Bueno, felicidades, doctor Alejandro, muchas más aportaciones tiene su trabajo, no me detengo en ellas, yo mejor invito a que lo lean. Paso ahora a las aportaciones que hace Daniel Becerra de la Cruz en su trabajo titulado La viruela de 1780 y 1798 en la parroquia de Chapala, perdón. Este trabajo viene a enriquecer los estudios históricos sobre las epidemias durante el periodo colonial en nuestro país y son diversos e importantes. Mencionaré solo algunos. Daniel identifica las rutas de propagación del contagio de la enfermedad en ambas epidemias y encuentra que llegaron vía Guadalajara y no por Valladolid o la actual Morelia, en ambas epidemias. Para la epidemia de 1780 logró identificar como el lapso de sobremortalidad en la parroquia de Chapala los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. Sobremortalidad causada por una pandemia de viruela que desde 1775, al parecer desde el norte, se propagó por el continente americano. Para la epidemia de 1798 identifica el pico de sobremortalidad en el primer semestre del año, de enero a junio. Quizá uno de los hallazgos más importantes del trabajo de Daniel es su análisis por grupos de edad de la mortalidad por viruela durante ambas epidemias. Conocer cómo se distribuye la mortalidad durante las epidemias por grupo de edad es importante por diversas razones. A lo mejor se los puedo ilustrar con esta pandemia de COVID, que es muy importante identificar. Una vez que quedan identificados los adultos mayores como uno de los grupos vulnerables, pues se toman acciones al respecto. Pero en nuestros estudios como historiadores es también muy importante para conocer las epidemias, hacer el análisis por grupos de edad.
Entonces, Becerra encontró que en la parroquia de Chapala, durante la epidemia de viruela de 1780, se registró una mortalidad del 70% de infantes o párvulos y 30% de adultos, mientras que durante la epidemia de 1798 se incrementó el porcentaje de muertes de adultos con relación a la epidemia de 1780, cuando el 39% de los decesos fue de adultos y disminuyó la mortalidad de párvulos al 61%. Esta tendencia y hallazgos han sido ya encontrados y reportados por miembros de la Red de Demografía Histórica de México, que tantas aportaciones han hecho los trabajos de esta red. Y lo han hecho pues para otras parroquias en todo el país. Sin embargo, si me lo permiten mis colegas y amigos, considero que no se ha destacado la importancia que tiene conocer esos porcentajes de mortalidad adulta por viruela para esas fechas. La viruela entonces todavía no alcanzaba el carácter de enfermedad infantil que en términos relativos irá cobrando o alcanzará en el transcurso del siglo XIX, por supuesto ya para el XX, y esto gracias, entre otros factores, al avance de las campañas de vacunación. Volveré sobre este tema en un momento. Por su parte, y bueno, igual otra vez, felicidades a Daniel por este importantísimo trabajo. Conocemos ahora más ya sobre estas epidemias en Chapala. Por su parte, Carlos Zapata, en su trabajo titulado Azotes epidémicos en la feligresía del Santuario de Guadalupe, 1782-1821, logra identificar para una parroquia de Guadalajara los lapsos de mortalidad durante su periodo de estudio, iniciando con el de 1785-86, con un incremento de la mortalidad del 40.2 y 117.5%, respectivamente, comparado con el año de 1784. Bueno, no se ha identificado la causa de esta epidemia, que desde 1784 estaba ocasionando el incremento de la mortalidad en todo Guadalajara y en la parroquia del Santuario, como nos lo dice Carlos, a partir de 1785. Y como sabemos, esta enfermedad, por los documentos de la época, fue registrada como la bola, se le conoció como la bola, por la cantidad de padecimientos involucrados, normalmente gastrointestinales y respiratorios, aunque veo que Carlos la identifica por ahí como tifo. Bueno, el segundo lapso corresponde al ocasionado por la epidemia de viruela en los primeros meses de 1798 y su descenso en la temporada de lluvias. En 1804, Zapata ubica otra sobremortalidad por sarampión y aun cuando los registros no mencionan la causa de muerte, el autor, basado en estudios de David Carvajal para las otras parroquias de Guadalajara, donde Carvajal logra identificar 137 víctimas de sarampión, concluye que la sobremortalidad del santuario debió tratarse también de sarampión. Por otro lado, otros lapsos de sobremortalidad y sus causas encontrados por Zapata en la parroquia del Santuario de Guadalupe son en 1808 fiebres, 1815 fiebres y viruela y finalmente 1816-1821 fiebres y diarreas. Otro aporte importante de este trabajo es que con la aplicación del método francés de reconstrucción de familias, el autor nos da a conocer con nombre y apellido las víctimas de las epidemias estudiadas. Muchas felicidades también al autor por este trabajo que nos ofrece sobre el barrio del Santuario de Guadalupe. Y Carmen Paulina Torres Franco, en su artículo titulado La epidemia de viruela de 1830 en la parroquia de Encarnación, Jalisco, también, igual que los otros autores, hace aportaciones relevantes en el conocimiento del comportamiento de las epidemias de viruela en México. Con la aplicación del método también de reconstrucción de familias, Paulina encontró que durante 1830, 34 parejas perdieron más de un hijo en pocos días de diferencia. Entre ellas, la familia Sánchez Saucedo, que perdió 3 de sus 8 hijos en unos cuantos días del mes de octubre de 1830 a causa de las viruelas. Estos acontecimientos de inmenso dolor, cuando unos padres tienen que enterrar a 3 hijos durante una epidemia, era común durante las epidemias históricas. Incluso podían enterrar más hijos durante estos periodos de sobremortalidad. Yo lo encontré para esa epidemia en Guadalajara, donde hay parejas que tuvieron que enterrar hasta 4 o 5 hijos durante esta terrible epidemia de viruela. Resulta especialmente relevante la comparación que hace la autora, y yo me pregunto, Paulina, estoy segura que estás consciente de que es verdaderamente una aportación
muy relevante trabajo. Bueno, y me voy a referir a ella. ¿Cuál es? Que hace la autora de la mortalidad de viruela por edad para diferentes epidemias de la parroquia de Encarnación. Aunque su trabajo es para la epidemia del 30, cuando hace esta comparación, yo, bueno, me sorprendí gratamente. Estas epidemias que compara Paulina son la de 1780, 1798, 1815, 1830. Lo valioso de dicha comparación es la tendencia a la baja de la mortalidad adulta. Revisemos solo los años de 1780 y 1730. En el primero, el porcentaje de adultos que murieron de viruela fue de 44%, y para 1830 se había reducido al 25%. Ya había mencionado yo que esta tendencia a la baja ya ha sido registrada por otros miembros de la red. Pero esto implica que la viruela, otra vez lo menciono, se irá tornando como una enfermedad infantil. Y como resultado, lo está mencionando la autora, ya se ha mencionado en otros trabajos, de la inmunidad natural adquirida por los sobrevivientes de epidemias anteriores, pero también por la adaptación genética, inmunidad transmitida de generación en generación, como lo plantea Pedro Canales en sus estudios clásicos. Bueno, hay también esta inmunidad de memoria, o también por la inmunidad adquirida por la inoculación, la realización y también la vacuna. Como lo mencioné en el trabajo de Carlos Zapata, debemos destacar y recalcar que a pesar de esa tendencia a la baja de la mortalidad adulta por viruela, para finales del 18 continuaban registrándose porcentajes elevados de mortalidad adulta por viruela, como es el caso de la parroquia de Encarnación con el 44%. Es casi la mitad, un poco menos de la mitad. Bercerra encontró una mortalidad adulta del 30% para la epidemia del 98, de 1798. Un comentario más, quisiera hacer el trabajo de Paulina, aun cuando no se sabe en qué momento se aplicaron las primeras vacunas contra la viruela en la parroquia de Encarnación. Ella encontró que para 1830 ya vivían ahí personas vacunadas. Lo encuentran en los registros parroquiales de mortalidad. Recordemos que para la ciudad de Guadalajara, la vacuna que traía la expedición filantrópica de la vacuna de Balmis había llegado el 9 de diciembre de 1804. Bueno, aquí no me detengo, que aquello fue una verdadera fiesta. Salieron a Tlaquepaque a recibir la vacuna, en fin, aunque antes de esa fecha ya se habían vacunado los hijos del encargado de correos, pero esta es la vacuna que trae la expedición de Balmis, que llega el 9 de diciembre de 1804. Y Paulina es interesante, pues no encuentra cuál es el primer momento cuando se inicia la vacuna en Encarnación, pero nos dice que para 1830 ya encuentra personas vacunadas. Vale la pena recordar estos datos históricos con relación a la vacuna, ahorita que la palabra vacuna está en boca de todos nosotros con la llegada de la vacuna contra el COVID-19. Muy rápidamente voy a mencionar, Paulina comenta que ella no ha encontrado variolización o inoculación. Piensa que no. Yo te diré muy rápido, Paulina, yo tengo la hipótesis que pudo haberse dado, la he encontrado yo para otras poblaciones cercanas de Guadalajara, bueno, en un trabajo ahí que tengo incluso sobre viruela en Guadalajara, pero es una hipótesis, habrá que seguir buscando más. El último artículo de esta notable revista es el del doctor David Carvajal, titulado Propagación e impacto demográfico del cólera morbus en el estado de Guadalajara, 1849-1851. Bueno, perdón, a todos los he felicitado, Paulina, pues felicidades también, por supuesto, ¿no? Pasé rápidamente el trabajo del doctor David, pero en fin, pues mis felicitaciones. Regresando al trabajo del doctor David Carvajal sobre cólera morbus en el obispado de Guadalajara, quiero decir que las aportaciones y rescate de información cualitativa de primera mano, de fuentes de primera mano que hace el doctor Carvajal en este artículo, bueno, son realmente impresionantes, son realmente significativos, diría yo casi abrumadoras. Permítanme, voy a citar unos cuantos muy rápido, no sé si todavía tengo tiempo, pero yo lo que los invito a todos a que lean la revista completita. Pero bueno, algunos de esos citas textuales que rescató el doctor David Carvajal, imagínense, pues para todos los visitados, ¿no? Dice, la enfermedad del cólera morbus, que tiene su origen en Oriente, imagínense, por favor, nada más tomen con mucha reserva porque eso fue así en el siglo pasado. Se le calificó como el asesino asiático.
Bueno, solo lo estamos escuchando nosotros, nadie más lo va a escuchar, ¿cierto? Así lo califican los documentos de la época. El cura de San Cristóbal de la Barranca, Félix Godínez, mencionó que se hallan 6 enfermos con torzón, calambres, vasca y evacuación. Bueno, esto es cómo está describiendo los síntomas de la enfermedad, y que efectivamente es una enfermedad diarreica muy intensa, que se caracteriza por esa diarrea intensa cualitativa, vómitos, calambres, desequilibrio eléctrico, y en casos muy agudos lleva a la muerte en 24 horas, incluso menos de 24 horas. El párroco de Atotonilco el Alto, hago otra cita textual de esta información cualitativa, el párroco de Atotonilco el Alto, Miguel Fernández, mencionó que se desarrolló en este lugar, o sea, en Atotonilco, la epidemia de cólera morbus con ocasión sin duda de la gente que vinieron de Tepatitlán, que habían ido de aquí a la función de Navidad, quedando en su regreso unos muertos en el camino, otros enfermos y otros atacados tan pronto como llegaron y muertos a poco tiempo. No sé si les recuerda algo estas pasadas fiestas de Navidad de Año Nuevo, aunque después de ellas se incrementaron los casos de COVID, ¿verdad? Bueno, para que vean, ¿no? Aquí, pues se fueron a festejar Navidad de Atotonilco Alto a Tepa y se contagiaron y llegaron y fallecieron. Bueno, la muerte de otro dato que rescata el doctor David Carvajal, se ha rescatado también en otros trabajos ya, es la muerte de sacerdotes durante las epidemias. Esto se reporta con cierta frecuencia y el mismo doctor Carvajal lo dice, pues eran ellos quienes estaban en primera línea de la atención a los enfermos para brindarles auxilio espiritual. Y claro, equivaldría un poquito ahorita pues a todos los servidores de salud, ¿no? Son los que están en el frente de batalla atendiendo, estamos en el siglo XIX, pues la atención espiritual se dedicaba a hacerla, bueno, igual también ahora, pero ellos estaban muy expuestos. Bueno, este fue el caso del padre Lao, ministro de Ostotipaquillo, lo rescata David Carvajal, que había ido a confesar y ayudar al párroco de Magdalena a confesar tanto enfermo y también apoyarlo en una procesión para ver si el cólera cedía. Y se contagió y murió en menos de 24 horas. Esto era frecuente. Y otra cosa frecuente, igual había yo encontrado para la epidemia del cólera en otros lugares, es que cuando les dicen, pues hay que tomar medidas porque se está acercando la enfermedad del cólera, pues entonces los ayuntamientos dicen, pues hay que comprar predios para abrir panteones, porque ¿dónde vamos a enterrar tantos muertos, no? Bueno, dejo ahí, hay muchísima información cualitativa sobre el tema del cólera que rescata David Carvajal. Ahora bien, sin duda, lo más relevante de su trabajo no creo que sea este rescate cualitativo, aunque es importante. Lo más importante es el hecho de que su estudio comprende todo el obispado de Guadalajara. Es decir, no se centra en una sola parroquia o en una ciudad, no porque no sea importante estudiar parroquias, ciudades y pueblos. Ya hemos visto otros ejemplos de estudios en esta misma revista, sino por la visión de mayor escala que se logra y porque se pueden rescatar las rutas de propagación de las epidemias. Bueno, esto de verdad, si todos los trabajos de demografía histórica implican muchísimo trabajo, hacerlo para todo un obispado, de veras que es un trabajo muy, 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 muy fuerte. Pero el doctor Carvajal nos tiene acostumbrados a ello. Cuando aplicó reconstrucción de familias en Bolaños, pues también fue un trabajo, pero con muy buenos resultados. Bueno, no es la primera vez que David Carvajal plantea este tipo de investigaciones, es decir, para todo el obispado. Lo hizo precisamente para la primera epidemia de cólera 33-34. De hecho, es el primer historiador que plantea un estudio para todo el obispado de Guadalajara. Como vimos también en el trabajo de Alejandro Quesada al principio, retoma este ámbito espacial que tiene que ver con todo el obispado y también tiene ese mérito el trabajo de Alejandro, que no mencioné al principio para decirlo ahora, cuando estoy comentando el trabajo del doctor David Carvajal. Regreso al trabajo del doctor David, en donde lo hago muy, muy rápidamente, ya sé que tengo poco tiempo, da cuenta del recorrido que hace esta pandemia de cólera desde que sale de Kabul, Afganistán, donde se inició en verano del 1845, hasta que llega procedente de Estados Unidos a la República Mexicana el 14 de febrero de 1850, cuando fallece la primera víctima en Matamoros, Tamaulipas. Y en su andar hacia el sur, el virión colérico, bacteria
causante del cólera llegó a la jurisdicción eclesiástica del Obispado de Guadalajara, pues a principios de julio, 1 de julio, Carvajal encuentra que se registró la primera muerte en la ayuda de parroquia de Cerros, perteneciente al curato de Mazapil, en la jurisdicción del Obispado de Guadalajara. Carvajal también da cuenta del recorrido del cólera por la diócesis Tapatía durante 1851. Y aunque esta epidemia ya había sido identificada para Guadalajara, que sería bueno también citar cuando ya otros investigadores las han investigado, sin embargo, no se habían estudiado para las 19 parroquias que identifica el doctor Carvajal. Recordemos que la epidemia de cólera del 51 había entrado al puerto de Guaymas, procedente de California. Concluyo. Finalmente, quiero mencionar que una aportación más de este trabajo del doctor Carvajal es la comparación que él hace del tiempo de recorrido en el Obispado de Guadalajara de las 3 epidemias de cólera, la de 1833, 34, 49, 51, 49, 50 y 51. Me parece, estas comparaciones, como la otra comparación que hacen del porcentaje de mortalidad adulta por viruela, estas comparaciones, aunque parecen sencillas, son muy valiosas, son muy importantes. Y rápidamente lo digo, en el 33 el vibrión colérico cubrió la extensión jurisdiccional de la diócesis Tapatía en solo 3 meses. Esto es desde julio a septiembre. Yo llamé ese periodo un verano mortal para Guadalajara, pero fue para el país, es decir, fue fulminante. Es la primera vez, nadie ha conocido esa enfermedad de hecho, no en el mundo. Bueno, no había salió en 1817 por primera vez del Ganges, donde había permanecido por siglos, pero no se conoce en el mundo. Va a ser hasta el siglo XIX que se conozca. Entonces, esto es interesantísimo, esto que rescata el doctor Carvajal. En la del 33, fueron 3 meses, fue el verano del 33, en que es fulminante. Pero fíjense ustedes qué interesante con el estudio del obispado. En la segunda incursión, el recorrido duró 16 meses, en la de 1849 al 50, y en la última de 1851 solo duró 8 meses. Aquí cabe para muchísimas reflexiones. Bueno, no me voy a detener, me encantaría hacerlo, pero tiene que ver con que la gente ya sabe, aunque no conocen cuál es el agente causal. Ni siquiera se conoce todavía que John Snow ha dicho que es el agua, un medio de transmisión, es una enfermedad hídrica. No se conoce, pero la experiencia de 1833 les dice ya muchas cosas, y por eso es que ya no va a ser tan fulminante en el 50 y en el 51. Bueno, termino, 2 comentarios finales. Nada más me gustaría, con mucho es decir, si me lo permiten, les pido permiso, me gustaría mencionar que en la introducción, doctor Alejandro, cuando menciona a los pioneros de la demografía histórica en México y de la historia de las epidemias en nuestro país, eché mucho de menos a quien es verdaderamente la pionera de la historia de las epidemias en México, que es Elsa Malvido. ¿Cómo no recordar su estudio pionero sobre Cholula y los 2 tomos de la historia de las epidemias en México que le publicó el Seguro Social? Esos 2 tomos sobre historia de las epidemias, un trabajo sobre historia de epidemias, tiene que contemplarla ella como pionera en estos estudios. Mi último comentario. Muy querida doctora Angélica Peregrina, amiga de tantos años, felicidades porque dedican este número de esta importante revista a las epidemias. Felicidades, querida Angélica. Doctor Alejandro Quesada, muchas felicidades, su trabajo tan importante. Ya los mencioné a todos los autores, ¿sí? Para mí ha sido un deleite, un placer, un volver a estos temas que me apasionan, y que me inspiran para ver si cuando me vine rectora dejé inconcluso ese libro sobre viruela, pero espero al terminar mi periodo poderlo retomar. Y bueno, muchísimas gracias. Perdón si me extendí en mis comentarios. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias, doctora Oliver, por estos tan interesantes comentarios en los artículos que aparecen en este número de estudios jaliscienses. En nombre de los autores, pues yo te agradezco mucho
esto sí destacar las aportaciones que los propios artículos tienen. Ahora cedo el uso de la voz al doctor Alejandro Quesada, quien es el coordinador de este número y en realidad el artífice de estos trabajos que se han reunido en este número de estudios jaliscienses. Alejandro, por favor. Bueno, pues buenas tardes para todos. Es para mí pues un honor estar compartiendo este espacio con la doctora Lilia Oliver, con la doctora Angélica Peregrina, con el doctor Celso Cerda, y a nombre de todos mis compañeros que participamos en este tomo del 123 de estudios jaliscienses, que ya tenemos aquí en prensa y también está de manera digital, se puede consultar de manera abierta en la página del colegio, pues agradecer los comentarios que han vertido tan valiosos los dos comentaristas del día de esta tarde, en la que se pone en valor, ¿no?, el trabajo académico. Creo que eso se queda muy claro, el rigor, ¿no?, el rigor académico que tienen cada uno de estos artículos con el que trabaja cada uno de nuestros compañeros en esta revista, que fue concebida con mucho cariño por mi parte, porque pues yo era junio, me acuerdo del año pasado, cuando la doctora Angélica Peregrina me marcó y pues me invitó a coordinar un tomo de estudios jaliscienses, cuando pues yo en mi vida he coordinado ni mis pasos, ¿no? Es la primera coordinación que tengo, es la primera coordinación que tengo de este tipo, y para mí fue un reto que quise tomar y que considero que quedó muy bien. Cada uno de los aportes, como ya los han mencionado, sería redundante volver a mencionarlos, pero es una experiencia académica que yo agradezco sobremanera para el Colegio de Jalisco, para la doctora Angélica Peregrina, y para esta tarde tan especial que es para todos nosotros, ¿no? Y también quisiera poner en valor la cuestión del tema tan presente que es, como ya lo han acotado los que me antecedieron en la palabra esta tarde. ¿Por qué? Porque pues estamos todavía en medio de una epidemia, ¿no? Entonces, consideramos, siempre que hablábamos, o por lo menos yo que también me he dedicado a hacer estudios de epidemia, pues sí, hacía los estudios de epidemia, pero lo veía así como algo lejano, ¿no? Y que nos haya tocado vivir esto, o que nos esté tocando vivir esto actualmente, pues es así como muy impresionante, ¿no? Y también ver de qué manera ahora la gente o el mundo reaccionamos ante una epidemia, ¿no? Y creo que este tipo de estudios nos hacen ver que las epidemias han acompañado a la humanidad a lo largo de su existencia por siglos, ¿no? Y que esta epidemia del SARS-CoV-2 pues no va a ser ni la última tampoco, ¿no? Entonces, van apareciendo nuevos virus, nuevas enfermedades. Este es el caso también de esta epidemia, que tarde o temprano va a ser controlada, ¿no? Pero creo que también nos deja un dejo de esperanza cada uno de estos artículos, de ver de que la humanidad finalmente superó la epidemia, ¿no? Y siempre la humanidad ha salido avante de este tipo de acontecimientos, y que la normalidad va a regresar, y que nuestras vidas van a volver, pero que siempre, como bien dice la doctora Lilia Oliver, conservemos la memoria de que existen estos acontecimientos, de que no se pierda en las generaciones subsecuentes esta memoria, para que sepamos de qué manera también reaccionar, ¿no? Y entonces es esta la gran utilidad y el gran aporte de estudiar epidemias históricas en el presente, ¿no? Su valor en el presente, ¿no? Entonces eso nos demuestra que la historia es una ciencia viva, ¿no? Y que y que la tenemos tangible, la tenemos aquí presente en tiempo real, por así decir, ¿no? Y pues bueno, sería por mi parte todo. Agradecer e invitar a los invitados que también nos acompañan, agradecerles su asistencia y que lean este tomo 123 de epidemias de estudios jaliscienses. Y pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Y hay igualmente a todos los demás. Hay una pregunta del público que te quiero transmitir.
A ver si tienes información. Pregunta Jorge Octavio Vázquez Sierra, ¿cuál fue la intervención de Fray Antonio Alcalde en las epidemias que hubo en su tiempo? Pues uno de los primeros acontecimientos que hace Fray Antonio Alcalde es, dentro de su visita pastoral de 1777, es precisamente dividir el obispado de Guadalajara para una mejor atención a los feligreses del norte, ¿no? Entonces es la segunda segmentación del obispado. La primera se había dividido en 1620 aproximadamente, 21, cuando se separa el obispado de la Nueva Vizcaya, y en 1777 se hace el nuevo obispado, ¿no? El de Linares, que ahora es el de Monterrey, ¿no? Que es toda esta parte norte. Y es precisamente para que se tenga una mejor atención a los feligreses, debido, él argumenta también, a que pues dentro de los brotes de enfermedades, pues no hay una atención pormenorizada, ¿no? Sabemos muy bien también que el obispo alcalde, pues, tiene un papel muy importante en el año del hambre, ¿no? Y sus acciones dentro de esta época. Entonces, es muy interesante también su manera desde la cuestión ilustrada, cómo es que finalmente también hace caso y cómo atiende a su feligresía, ¿no? Dentro de esta situación. El propio santuario de Guadalupe, pues tenemos la advocación de la Virgen de Guadalupe, que fue nombrada patrona de la Nueva España tras el Matlalzagua del 37, ¿no? Entonces es como también la protección para que no caigan epidemias en el santuario, ¿no? Entonces, entre esos son algunos que considero yo que puede haber. Muy bien, pues no nos resta más que agradecer a todos su amable participación, al doctor Celso Cerda, a la doctora Lilia Oliver, a Alejandro, e invitar a todos nuestros amables participantes que, como ahorita el colegio está cerrado y no se puede vender la revista, pues la pueden obtener gratuitamente en la página www.estudiosjaliscienses.com, porque está en formato digital con acceso abierto y gratuito para que la puedan leer todos los interesados. Les agradezco muchísimo su participación. Lilia, un abrazo afectuoso. Un abrazo, querida Angélica. Muchas gracias, doctor Celso Cerda. Muchísimas gracias por sus interesantes comentarios. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias, y a todos los demás les agradecemos su participación y su amable atención a nombre del Colegio de Jalisco. Que pasen buenas tardes. Gracias. Saludos Gracias. a todos. Buenas tardes para todos. Doctora Lilia. Gracias, gracias.